Desde que mi madre me dejó, el miedo a ser abandonado se apoderó de mí. Traté de controlar todo y a todos, pensando que así podría evitar el dolor. Pero en realidad, esa necesidad de control terminó destruyendo mis relaciones y me dejó solo. Ahora, mirando hacia atrás, veo cómo el miedo a perder hizo que terminara perdiendo todo. La historia que voy a contar es un claro ejemplo de cómo el miedo puede llevarnos a acabar con todo lo que más queremos. Me llamo André y esta es mi historia. Cuando era pequeño, mi padre era la única persona que tenía. Mi madre simplemente se fue cuando yo era demasiado pequeño para entender lo que estaba pasando. Solo sabía que un día ella estaba allí y al siguiente, ya no. No hubo un motivo dramático ni un gran drama, simplemente tomó sus cosas y desapareció. Mi padre era un tipo duro, ¿sabes? Trabajaba todo el tiempo, tratando de mantener todo en orden. No tenía mucho tiempo para jugar conmigo o prestarme atención, porque siempre estaba preocupado por la cuenta de la luz o el alquiler. La vida no era fácil para él, y yo sabía que estaba haciendo lo mejor que podía, pero no era lo mismo que tener a una madre cerca. Recuerdo un día, cuando tenía unos 7 años, hice un dibujo en la escuela de una familia ideal. Una madre, un padre y yo. La maestra me preguntó por qué estaba mi madre allí, y yo dije que era para que la maestra supiera lo que yo quería, aunque no fuera la verdad. No lo entendía completamente, pero sabía que algo faltaba. Mi padre hacía todo lo posible para que las cosas no se vinieran abajo. Era como si estuviéramos en un equipo tratando de mantener la casa en pie. A veces parecía que solo estaba tratando de sobrevivir sin mucho tiempo para preocuparse por mis sentimientos o por lo que necesitaba, pero nos entendíamos de una manera un poco silenciosa. Era como si, por más difíciles que fueran las cosas, aún hubiera algo que nos mantenía unidos. Crecí observando todo esto y tratando de entender la situación. No tenía a nadie con quien hablar sobre cómo me sentía, además de mi padre, que estaba tan ocupado como yo. Nos apoyábamos el uno al otro, aunque de una manera un poco torpe. Aprendí a lidiar con la ausencia de mi madre y a valorar lo que tenía. Confieso que sufrí con esto. Veía a mis amigos con sus madres, el cuidado y el cariño que ellas tenían con sus hijos, y me sentía una mezcla de envidia y tristeza. Ellos tenían lo que yo tanto deseaba, un regazo acogedor, una palabra de aliento cuando estaban desanimados, y un abrazo que hacía que el mundo pareciera un lugar mejor. Y me preguntaba por qué yo no tenía eso, por qué mi madre no estaba allí para darme lo que veía en los demás. Los otros chicos parecían tan seguros y felices, mientras yo luchaba por entender por qué mi vida era diferente. A veces, cuando íbamos a la casa de un amigo, veía cómo eran recibidos con besos y caricias, y sentía un dolor en el pecho, como si estuviera fuera de lugar. Trataba de ocultarlo, no quería que nadie viera cuánto me afectaba, pero era difícil no comparar. No quería parecer un llorón, así que aprendí a guardar mis emociones para mí mismo. Mi padre hacía lo que podía, pero no tenía la suavidad que veía en las madres de mis amigos. Nos entendíamos de una manera diferente, basada más en sobrevivir que en afecto. Y yo sabía que él estaba intentando, pero a veces eso no parecía suficiente. Había momentos en los que me sentía completamente solo, incluso cuando estaba rodeado de personas. Era como si una parte de mí siempre estuviera faltando, una pieza que nunca encajaba. Me preguntaba si algún día tendría la oportunidad de sentir lo que mis amigos sentían o si estaba destinado a vivir con esa ausencia. A veces me imaginaba cómo sería tener una madre cerca, cómo sería diferente mi vida. Pensaba en cómo me sentiría si pudiera recibir ese tipo de cariño que veía en otros lugares. Pero al mismo tiempo sabía que tenía que seguir adelante, porque, de cualquier manera, la vida no iba a esperar a que me sintiera cómodo con lo que estaba pasando. Crecí un poco emocionalmente necesitado. Cuando empecé a salir con chicas en la adolescencia, no sabía muy bien cómo lidiar con mis sentimientos. Siempre terminaba siendo celoso y posesivo, y eso arruinaba mis relaciones. No entendía por qué actuaba así en ese momento. Solo sabía que sentía un miedo enorme de perder a la persona que estaba a mi lado. En ese momento, parecía que solo estaba tratando de proteger lo que tenía, pero al mirar hacia atrás, veo que era mucho más que eso. Era como si todo ese trauma de la infancia, toda esa sensación de falta y abandono, se estuviera manifestando en mis relaciones. Tenía miedo de que la misma soledad que sentí cuando era pequeño volviera, y por eso intentaba retener a las personas con todas mis fuerzas,
aunque eso significara sofocarlas. Me veía actuando de forma impulsiva, exigiendo atención y constantemente comprobando si la persona realmente estaba comprometida con la relación. Y claro, eso terminaba alejando a las personas, porque a nadie le gusta sentirse vigilado o controlado todo el tiempo. En ese momento no podía ver que estaba haciendo más daño que bien. Solo con el tiempo comencé a entender que lo que estaba haciendo era una respuesta al miedo de perder a alguien. El trauma de la infancia había dejado marcas profundas, y yo estaba proyectando esa inseguridad en mis relaciones. No sabía cómo lidiar con ese miedo, así que en mi cabeza la mejor manera de evitar el dolor era intentar controlar todo a mi alrededor. Fueron tiempos difíciles, pero entonces crecí y al terminar la escuela secundaria no fui a la universidad. Creo que estaba desmotivado con la vida y no tenía paciencia para estudiar 5 años más. La idea de pasar tanto tiempo todavía en un salón de clases me parecía una carga que no estaba dispuesto a soportar. Tan pronto como terminé la escuela secundaria, busqué un trabajo para empezar a ganar mi propio dinero y darle un nuevo rumbo a mi vida. Terminé consiguiendo un empleo en un taller de motos. Era un lugar donde realmente me sentía a gusto, porque desde pequeño ya sabía mucho sobre motores y mecánica. A mi padre le encantaba todo lo relacionado con motores y mecánica, y fue él quien me enseñó casi todo lo que sabía. Trabajar en el taller fue una forma de encontrar un propósito, aunque no fuera lo que había planeado para mi vida. Allí podía usar mis habilidades y conocimientos para hacer algo concreto. Era un alivio no tener que lidiar con la presión de un ambiente académico y, en cambio, trabajar con las manos y ver directamente el resultado de mi esfuerzo. Sabía que no era un trabajo glamuroso ni un camino tradicional, pero era lo que tenía y lo que me hacía sentir que estaba yendo en la dirección correcta. Además, el taller me daba la oportunidad de aprender más, conocer a diferentes personas y ganar una experiencia que de alguna manera parecía más real que los estudios teóricos que tendría en la universidad. Me mantuve enfocado en el trabajo y con el tiempo logré juntar suficiente dinero para comprar mi propia moto a los 18 años. Para muchos puede parecer un logro pequeño, pero para mí fue un gran hito. Hasta entonces, mi vida parecía una sucesión de fracasos, así que tener algo que realmente había conseguido con mi propio esfuerzo me trajo una felicidad enorme. Era como si hubiera encontrado una pequeña victoria en medio de tanta lucha. Con mi moto, comencé a salir más los fines de semana y a disfrutar un poco más de mi juventud. Antes, estaba tan sumergido en mis inseguridades y en el trabajo que no tenía tiempo para divertirme o conocer a nuevas personas. Ahora, con la libertad que me daba la moto, comencé a explorar nuevos lugares y a socializar más. Conocí a mucha gente buena y empecé a sentirme más integrado en el mundo a mi alrededor. Así fue como conocí a Marieli. Era una chica hermosa, con una sonrisa que parecía iluminar cualquier lugar. Nos encontramos en una de esas salidas de fin de semana, cuando estaba con algunos amigos en un bar de la ciudad. Marieli tenía una manera de ser que me atrajo de inmediato, una mezcla de confianza y amabilidad que me hizo querer conocerla mejor. Conversamos durante la noche y descubrí que era divertida, inteligente y tenía una energía que me cautivaba. Hablamos de muchas cosas y a lo largo de la conversación sentí una conexión real. Fue un alivio encontrar a alguien con quien podía ser yo mismo, sin necesidad de esconder mis inseguridades o preocuparme por lo que los demás pensaran. A partir de ahí, comenzamos a salir más seguido. Su presencia trajo una nueva perspectiva a mi vida. Me hizo sentir que había algo más por explorar y que merecía ser feliz. Marieli se convirtió en una parte importante de mi vida, y aunque todavía cargaba con algunas cicatrices del pasado, ella era una fuerza positiva que me ayudaba a mirar al futuro con un poco más de esperanza. Empezamos a salir como pareja y a pasar los fines de semana juntos. Todo sucedió muy rápido, y me veía cada vez más enamorado de ella. Marieli tenía esa manera especial de hacer que todo pareciera más ligero y divertido, y realmente creía que había encontrado a alguien con quien podía construir algo bueno. Ella decía que también le gustaba mucho, y eso me hacía sentir como si finalmente estuviera encontrando un poco de paz y felicidad que siempre había buscado. Pero, lamentablemente, no pasó mucho tiempo antes de que las sombras de mi pasado comenzaran a regresar. Empecé a sentir celos de sus compañeros de la universidad,
y eso comenzó a pesar. Marieli tenía muchos amigos, y la mayoría de ellos eran compañeros de clase. Sabía que no tenía razón para desconfiar de ella, pero no podía evitarlo. El miedo de perder lo que había conseguido era tan grande que comenzó a manifestarse de maneras que no podía controlar. Cada vez que hablaba de un amigo o mencionaba que saldría con su grupo de la universidad, algo dentro de mí se agitaba. Trataba de disimularlo, pero las preguntas y las inseguridades terminaban saliendo a la superficie. Era como si estuviera constantemente buscando una justificación para mis miedos, y eso terminaba poniendo una presión innecesaria en nuestra relación. Marieli se dio cuenta de que algo estaba mal. Intentó entender lo que estaba pasando y tranquilizarme, pero la verdad es que ni yo mismo sabía explicar completamente lo que sentía. Era una mezcla de miedo, inseguridad y ese viejo sentimiento de que estaba a punto de perder algo que significaba mucho para mí. La situación comenzó a crear un espacio entre nosotros. Ella empezaba a sentirse sofocada, y yo, aunque quería lo mejor para nosotros, estaba permitiendo que mis celos y miedos arruinaran lo que teníamos. La relación que parecía tan prometedora empezaba a sufrir debido a los traumas que no había superado. El tiempo que ella pidió fue una oportunidad para que yo reflexionara e intentara mejorar. Pero por dentro, estaba luchando por encontrar una manera de superar esta fase difícil y recuperar su confianza. Pensé mucho en cómo había actuado y me di cuenta de que necesitaba cambiar. Decidí pedirle otra oportunidad a Marieli. Le dije que entendía en qué había fallado y que estaba dispuesto a cambiar de verdad. Realmente quería arreglar las cosas y estaba decidido a hacer una diferencia. Al principio, Marieli estaba un poco insegura, pero vio que hablaba en serio y terminó dándome otra oportunidad. Volvimos a vernos, y yo hice un esfuerzo por cumplir mi promesa. Durante los 2 meses siguientes, intenté controlar mis celos y comportarme de manera más confiable. Fue un periodo en el que realmente me esforcé por cambiar. Quería demostrarle que estaba comprometido y que podía lidiar con mis miedos. Esos 2 meses fueron importantes porque comenzamos a reconectarnos y a disfrutar más del tiempo juntos, sin ese peso de los celos. Pero, lamentablemente, esa buena etapa no duró mucho. Un día fui a buscar a Marieli a la salida de la universidad. Estaba emocionado, esperando que pudiéramos disfrutar de la noche juntos. Pero cuando llegué, vi a un tipo conversando con ella. Hasta ahí, todo bien. Pero al final de la conversación, se abrazaron. En ese momento, algo dentro de mí simplemente estalló. Me cegó la rabia. Bajé de la moto como un huracán y me lancé hacia el tipo. La pelea fue fea, con gritos y empujones, y pronto se convirtió en un verdadero escándalo. La gente empezó a mirar y a hacer comentarios y yo solo podía pensar en lo furioso que estaba. Marieli estaba en choque, llorando y suplicándome que me detuviera. Ella intentaba sostenerme, pero yo estaba tan consumido por la ira que no podía calmarme. La pelea continuó hasta que alguien logró separarnos. Estaba jadeando y con el corazón acelerado, todavía atrapado en mi rabia. Después de que nos separaron, agarré mi moto y me fui, sin mirar atrás. Sabía que había arruinado todo de nuevo. Lo que podría haber sido una oportunidad para arreglar las cosas se convirtió en un desastre total. La ira y la inseguridad se habían apoderado de mí y no pude controlar mis emociones. La sensación de fracaso era aplastante y sabía que Marieli no querría verme más después de esa horrible escena. Fue un punto final para mí. Sentía que ese era el final del camino. Una vez más, había destruido algo que era muy importante para mí, y el dolor de ver todo desmoronarse era casi insoportable. La idea de que quizás nunca más tendría una oportunidad con ella parecía dolorosamente real. Intenté llamar a Marieli, pero, por supuesto, no contestó. La única respuesta que recibí fue un mensaje diciendo que no podía seguir conmigo. Eso fue un golpe duro. Todos esos sentimientos de abandono que había tratado de esconder volvieron con fuerza. Me descontrolé. No podía aceptar que todo terminara así, sin intentar resolverlo de alguna manera. Desesperado, decidí buscar ayuda espiritual. Conocí a un tipo que a veces aparecía en el taller donde trabajaba para dejar folletos. Decía ser un padre de santo y afirmaba que podía traer el amor de vuelta en pocos días. Estaba tan desesperado que decidí darle una oportunidad y fui a consultarlo. La consulta comenzó con una lectura de cartas. Me dijo que Marieli todavía me amaba, pero que estaba herida, algo que ya sabía. Me aseguró que podía ayudarme, pero necesitaría una prenda de ropa de ella.
En mi casa aún tenía un pijama que ella había dejado para cuando se quedaba a dormir. Tomé el pijama y se lo llevé. El padre de santo me cobró caro por el trabajo, pero me aseguró que funcionaría en un máximo de una semana. Estaba tan concentrado en la esperanza de que eso pudiera resolver la situación que pagué el monto sin pensarlo dos veces. El dinero que pagué por el trabajo era lo que había ahorrado para poder mudarme a un apartamento alquilado. Pero en ese momento, el único deseo que tenía era recuperar a Marieli. Estaba tan desesperado que ignoré la preocupación por mi futuro y gasté todo con el Padre de Santo. Estaba ansioso esperando el resultado y, para mi sorpresa, en solo 3 días, Marieli apareció en el taller donde trabajaba. Me pidió hablar y me dijo que me extrañaba y que no podía dejar de pensar en mí. Sabía que eso era el resultado del trabajo del Padre de Santo, pero sinceramente no me importaba. Lo único que importaba era que ella había vuelto. Estaba tan feliz que apenas podía creerlo. Nos reconectamos y decidimos volver a salir. La sensación de tener a Marieli de vuelta era indescriptible. A pesar de saber que había hecho algo que podría verse como desesperación, me sentía aliviado y agradecido por tener otra oportunidad. Marieli estaba diferente. Parecía que ahora vivía solo para mí, y yo estaba en las nubes. Los 3 meses siguientes fueron geniales. Finalmente estaba feliz y creía que todo iba bien. Pero, con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Ella empezó a comportarse de manera extraña. Cada día que pasaba, parecía que se alejaba más. Marieli comenzó a tener problemas y noté que se estaba deprimiendo cada vez más. Dejó los estudios y empezó a encerrarse en casa, solo saliendo para verme a mí. Empecé a recibir llamadas a medianoche y siempre era ella llorando. Marieli parecía estar en un estado de desesperación constante y yo no sabía qué hacer. La felicidad que sentía antes dio paso a una preocupación constante por su bienestar. Fue difícil ver a alguien a quien amaba tanto pasando por eso, y aunque intentaba ser lo más solidario posible, no sabía cómo ayudarla. Me sentía perdido, sintiendo que todo se estaba desmoronando nuevamente, pero esta vez era diferente. Había recuperado a Marieli, pero nuestra felicidad parecía tener un precio que no esperaba pagar. Las cosas se volvieron cada vez más difíciles. Marieli parecía enfermarse más con cada día que pasaba. Intenté de todo para ayudarla, pero nada parecía funcionar. Entonces, un día sus padres me impidieron ir a verla. Me dijeron que sabían lo que estaba pasando con su hija porque la llevaron a un centro espírita. Allí, descubrieron que Marieli estaba siendo obsesionada por una entidad que fue contratada por un novio de ella. Mi mundo se derrumbó. Todo lo que había hecho, toda la búsqueda desesperada de ayuda espiritual, fue en vano. Había perdido a Marieli, y el dolor de saber que mi intento de arreglar las cosas solo había empeorado la situación era abrumador. Estaba devastado, sintiendo que todo lo que había hecho para recuperar a Marieli solo había llevado a un desastre aún mayor. La culpa y la sensación de pérdida eran insoportables. La esperanza de arreglar todo parecía una ilusión distante, y estaba perdido, sin saber cómo lidiar con la nueva realidad en la que me encontraba. Volví al Padre de Santo, pero ya no atendía en ese lugar. Lo llamé y, para mi sorpresa, simplemente se rió y dijo que era el precio por lo que yo había pedido. Antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé completamente desorientado y desamparado. Desde ese momento, comencé a ser acosado por todo tipo de sombras, tanto cuando estaba despierto como dormido. Era como si mi casa estuviera llena de presencias invisibles que me atormentaban constantemente. No podía encontrar paz en ningún lugar. Cada rincón parecía esconder algo amenazante, y cada vez que cerraba los ojos, las sombras parecían acercarse. La sensación de estar siendo vigilado nunca me abandonaba, y la idea de que lo que había hecho para intentar ayudar solo había empeorado todo me consumía. Era una etapa horrible y aterradora. Lo que debería haber sido un simple error se convirtió en una serie de eventos que me dejaron en un estado de desesperación y angustia. Estaba perdido y sin saber cómo revertir la situación, sintiendo que las sombras que me atormentaban eran una representación del caos que había creado. Después de eso, busqué a otro padre de santo que prometió ayudarme. Me dijo que el trabajo contra Marieli ya había sido deshecho y que ella estaría bien. Pero, para mi sorpresa, explicó que yo estaba siendo acosado por las entidades. Según él, las entidades estaban enfadadas porque Marieli había deshecho el trabajo y ahora no me dejarían en paz fácilmente.
propuso hacer un cierre de cuerpo para ayudarme a lidiar con esta situación. Estaba tan desesperado por una solución que acepté de inmediato. Y de hecho, su ayuda hizo la diferencia. Las pesadillas y las sombras desaparecieron. Finalmente conseguí un poco de paz, al menos en términos de experiencias sobrenaturales. Sin embargo, mi vida real no mejoró. Las cosas seguían saliendo mal. Terminé perdiendo mi trabajo y hasta hoy estoy soltero. No puedo mantener una relación por más de 2 meses. Siempre parece que algo sale mal y acabo alejándome o siendo alejado. La sensación de que mi vida no avanza es constante, y lo que debería haber sido una solución a mis problemas terminó siendo solo una parte de un ciclo interminable de dificultades. Terminé siendo traicionado varias veces, y al final, siempre salía lastimado y abandonado. Cada relación que intentaba parecía terminar de la misma manera, y el dolor de ser dejado atrás se repetía. Empecé a preguntarme si estaba siguiendo el mismo camino que mi padre. La sensación de estar atrapado en un ciclo de traición y desilusión era constante. Intentaba abrirme a las personas y hacer todo bien, pero siempre terminaba en el mismo lugar, solo y herido. Cada nuevo intento de encontrar una relación saludable parecía repetir el patrón de dolor y rechazo que conocía tan bien. En el fondo, comencé a preguntarme si estaba siguiendo el mismo destino que mi padre, el de estar solo y luchar para encontrar estabilidad emocional. La idea de que estaba siguiendo el mismo camino que él me dejaba inquieto y triste. Me esforzaba por no ser como él, pero parecía que, de alguna manera, estaba siguiendo el mismo destino.